Buenas noches, como ya me presentaron, pues mi nombre es Vanessa Uribe. El día de hoy vamos a hablar de reversión de la anticoagulación, en donde la anticoagulación es clave en condiciones como la fibrilación auricular, el tromboembolismo venoso, el uso de prótesis valvulares mecánicas y en trombofilia, siendo la fibrilación auricular una de las arritmias más comunes que afectan alrededor de 50 millones en el 2020 y causó más de 287.000 muertes ese mismo año, y se proyecta que para el 2050 estos casos vayan a aumentar significativamente tanto en Estados Unidos como Europa, lo que aumenta la necesidad de terapias anticoagulantes cada vez. En esta otra imagen podemos evidenciar, por ejemplo, que el uso de los anticoagulantes orales directos va a variar entre las diferentes regiones, en donde es más alto su consumo, por ejemplo, en regiones como Europa, Australia, mientras que en América Latina y Asia este consumo va a ser menor, lo que refleja diferencias en la disponibilidad y en la preferencia del tratamiento. Aunque existe un modelo moderno de coagulación conocido como modelo celular, aquí utilizo la gráfica de la cascada de la coagulación para mostrar dónde van a actuar los diferentes anticoagulantes, en donde vamos a evidenciar, por ejemplo, acá tenemos la vía intrínseca, en donde la activación se produce cuando este endotelio va a entrar en contacto con superficies cargadas negativamente, lo que genera una activación secuencial tanto de los factores 12, 9 y 11 hasta llegar a la activación del factor 10. Por otro lado, tenemos aquí, como podemos observar, la vía extrínseca, en donde se expone el factor tisular tras una lesión vascular, lo que va a llevar a que haya una activación de este factor 7 y luego del factor 10, en donde ambas vías van a converger en la formación de la trombina, que va a convertir ese fibrinógeno en fibrina, formando un coágulo estable con enlaces cruzados con el factor 13A. Entonces, los anticoagulantes van a actuar en diferentes puntos de esta vía. Por ejemplo, tenemos los anticoagulantes que son inhibidores directos del factor 10A, como el rivaroxaban, el apixaban, el endoxaban y el bretiexaban, que van a bloquear el factor 10 directamente y puede revertirse con andexanet alfa. Tenemos otros anticoagulantes como el fondaparinux y las heparinas, que van a inhibir indirectamente este factor 10A y la trombina, potenciando esa acción de la antitrombina. Y tenemos otros anticoagulantes como el dabigatran, que lo que hacen es que actúan directamente sobre la trombina, y el idarucizumab se emplea para revertir específicamente pues este dabigatran. Y tenemos otros anticoagulantes como el antagonista de la vitamina K, que tenemos la warfarina, que lo que hace es que reduce la vitamina K necesaria para activar determinados factores dependientes de la coagulación, como el 2, el 7, el 9 y el 10. Entonces, desde el inicio de los anticoagulantes orales directos, los estudios han buscado comparar esa seguridad y eficacia de estos medicamentos frente a la warfarina, que es el que se ha utilizado desde hace muchísimos años, en donde, por ejemplo, en este metaanálisis podemos observar cómo en los pacientes que tienen fibrilación auricular y que utilizan los anticoagulantes orales directos se redujo significativamente el riesgo de los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos y disminuyó también la mortalidad en comparación con los pacientes que tomaban warfarina. Asimismo, se mostró que con los anticoagulantes directos disminuía las hemorragias intracraneales, aunque tenían un mayor riesgo de sangrado gastrointestinal. Asimismo, hay numerosos estudios que apoyan el uso de los anticoagulantes directos en determinadas patologías, pero por ejemplo hay otras patologías en donde, digamos, estos resultados son controvertidos. Por ejemplo, este metaanálisis que se realizó en el 2024 en pacientes con enfermedad renal crónica en estadio 5 que estaban en diálisis, se mostró que los anticoagulantes directos son más efectivos que los antagonistas de la vitamina K para reducir esos accidentes cerebrovasculares. Sin embargo, aunque el sangrado fue ligeramente menor con los anticoagulantes directos, realmente no era una diferencia muy significativa con respecto a la warfarina, pero como podemos observar aquí en diferentes estudios y ensayos clínicos que se han realizado, han mostrado unos resultados que son contradictorios, lo que genera una incertidumbre acerca de la seguridad, por ejemplo, de los anticoagulantes directos en la enfermedad renal crónica. También tenemos otras circunstancias en donde esta indicación de los anticoagulantes directos va a ser incierta, como el trombo en el ventrículo izquierdo, la trombosis venosa profunda cuando es asociado a catéter, la trombosis del seno venoso cerebral en el embarazo y en la lactancia, en donde la evidencia, aparte de que es limitada, es no concluyente. Y ya tenemos otras patologías en donde estos anticoagulantes directos han mostrado un mayor riesgo de eventos trombóticos y de sangrado, lo que va a limitar la seguridad y por lo cual no se aconsejan en determinadas patologías.
Aquí, por ejemplo, podemos observar cómo los anticoagulantes directos se van a preferir en condiciones como fibrilación auricular, trombosis venosa, enfermedades vasculares estables, mientras que la warfarina se va a preferir, por ejemplo, en pacientes que tengan válvulas mecánicas, pacientes con síndrome de antifosfolípido, pacientes con fibrilación auricular reumática, e inclusive en este cuadro podemos observar cómo según los diferentes anticoagulantes directos, las indicaciones pueden llegar inclusive a cambiar de acuerdo a cada patología, y aquí estos grisecitos podemos evidenciar cómo los anticoagulantes directos en determinantes patologías todavía no se ha dilucidado si realmente son útiles, son eficaces y son seguros. Entonces, de ahí la importancia de conocer pues todo eso, y de que ahí hace falta muchos estudios para determinar cuándo se deberían usar. Con toda esta evidencia podemos ver la evolución que ha tenido la elección de los anticoagulantes orales directos en los pacientes con fibrilación auricular. Por ejemplo, en el 2010 podemos evidenciar que se indicaba en el 1% de los casos, mientras que en el 2020 esto aumentó a una indicación del 30%. Asimismo, el uso de la warfarina inició en el 2010 en un consumo del 19%, pero para el 2020 disminuyó al 2%. Y se encontró que la Pixaban en el 2020 fue uno de los anticoagulantes más prescritos en el 77% de los casos nuevos de los pacientes. A pesar de ello, y que ya hay múltiples estudios que aconsejan la warfarina como indicación principal en muchas patologías, vemos que incluso el uso de los diferentes anticoagulantes va a variar según las especialidades. Por ejemplo, podemos observar cómo los cardiólogos en los últimos años han utilizado más el apixaban, mientras que todavía, por ejemplo, medicina interna a través de los años utiliza más warfarina, y podemos evidenciar la parte de los médicos generales que inclusive utilizan muy poquitos anticoagulantes, y en el caso en que los utilicen, la warfarina es el que más se usa. Todo esto es porque es fundamental conocer todos los diferentes anticoagulantes y sobre todo saber revertirlos cuando sea necesario. En donde la decisión de revertirlos va a tener un equilibrio en donde va a implicar mirar tanto el beneficio de restablecer la hemostasia y el riesgo de una trombosis posterior, por lo cual debemos valorar muy bien todos estos casos, en donde vamos a tener diferentes situaciones que pueden llegar a requerir la reversión de la anticoagulación. Por ejemplo, las hemorragias importantes, los traumatismos, los procedimientos urgentes con alto riesgo de sangrado, en donde los pacientes que toman anticoagulantes orales directos tienen un riesgo entre el 2 al 3.5% de presentar algún tipo de hemorragia mayor cada año, en donde algunas de ellas tienen un riesgo vital, y entre todos los pacientes que toman anticoagulantes, de entre el 12 al 15% van a llegar a requerir cirugía o algún procedimiento invasivo, teniendo en cuenta que de esos pacientes el 5% inclusive van a necesitar procedimientos de forma emergente, lo cual va a necesitar una reversión rápida. También vamos a tener unos agentes que son específicos y otros que no son específicos para la reversión de estos anticoagulantes. Entonces, entre los específicos tenemos el andexanet alfa y el idarucizumab, y entre los no específicos, por ejemplo, tenemos el complejo de protrombina, el plasma fresco congelado, entre otros. Para hacer un poco más clara esta parte de la exposición, vamos a hablar de cada medicamento en específico, su mecanismo de acción, cómo utilizarlo, y posteriormente vamos a hablar de las situaciones en donde se deben usar. Entonces, para iniciar en el dabigatran, este comenzó a usarse como un anticoagulante en el 2008 y su antídoto específico es el idarucizumab, en donde este fue aprobado en el 2015. Este medicamento es un fragmento de un anticuerpo monoclonal humanizado que se une al dabigatran y evita que este inhiba la trombina, permitiendo que este proceso de la coagulación vuelva a funcionar con normalidad, como lo podemos observar acá, impide esta unión. En donde este tiene una vida, un inicio de acción que es menor a 5 minutos, podemos ver que realmente es muy rápido, y su presentación incluye 2 viales en donde cada uno va a tener 2.5 gramos que están diluidos en 50 cc, en donde la dosis total para revertir el dabigatran es de 5 gramos, en donde debemos infundir cada vial en un periodo de 15 minutos, y posterior a aplicar cada vial debemos enjuagarlo con solución salina para asegurar que se administre una dosis completa. Diferentes metaanálisis se han realizado, por ejemplo, hay uno que se realizó en 1.100 pacientes, en donde encontraron que los pacientes que tenían hemorragias graves secundario al dabigatran, se encontró una tasa de hemostasia efectiva del 76.7%, en una mortalidad del 17.4% y una tasa de tromboembolia del 3.8%. Y en un metaanálisis también realizado en pacientes con hemorragias intracraneales, se mostró que este medicamento generaba una hemostasia efectiva del 85%, con una mortalidad del 11% y una tromboembolia en el 5% de los casos.
Ya con respecto al Rivaroxaban, este fue aprobado en Europa en el 2008, seguido por Apixaban en el 2011 y el Doxaban se inició en Japón. Todos estos se empezaron a utilizar sin un antídoto específico en la parte inicial. Ya en el 2008 se introdujo este Andexanet alfa, en donde se empezó a utilizar como un antídoto específico principalmente para el Apixaban y para el Rivaroxaban, en donde este medicamento tiene una forma inactiva del factor 10 humano que se va a unir a estos inhibidores del factor 10 y van a bloquear su acción, como lo podemos ver acá, impiden que estos se vayan a unir al factor 2A, en donde su inicio de acción es rápido, generalmente entre 2 a 5 minutos, tienen una vida media entre 30 a 60 minutos y su presentación van a incluir 4 viales de 200 miligramos cada uno, teniendo en cuenta que cada vial hay que reconstituirlo adicionalmente en 20 centímetros de agua estéril y posteriormente esta dosis total se debe administrar en 250 cc, en donde vamos a tener 2 dosis recomendadas para este revertor, que van a depender del medicamento, de las dosis y el tiempo del último consumo de la pasta, que vamos a ver más adelante según cada circunstancia, en donde vamos a tener una dosis baja, que es un bolo de 400 miligramos, que se debe infundir a 30 miligramos por minuto, seguido por una infusión de 480 miligramos, que debe administrarse en 4 miligramos por minuto, es decir, que duraría aproximadamente esa infusión durante 2 horas. Y ya tenemos la dosis alta, que va a incluir un bolo de 800 miligramos, seguido de una infusión de 960 miligramos, con una infusión de aproximadamente 8 miligramos por minuto, lo cual duraría también las 2 horas la infusión. Y en este medicamento se realizó un metaanálisis en 936 pacientes que habían tenido episodios de sangrado, en donde se demostró que tenían una hemostasia efectiva del 80.7%, los pacientes tuvieron una mortalidad en el 18.9% de los casos y la incidencia de eventos tromboembólicos se ocurrieron en el 10.7% de los casos. Ya en el caso de un metaanálisis que se realizó con pacientes con hemorragia intracraneal, se observó que la andexanet alfa generaba una hemostasia efectiva del 75%, una mortalidad del 24% y las tasas de tromboembolia en el 14% de los casos. Ya con respecto a los complejos protrombínicos, van a ser derivados del plasma que van a tener unos factores de coagulación esenciales, en donde vamos a tener dos presentaciones. El de 3 factores que incluyen el factor 2, el factor 9 y el factor 10, y el de 4 factores que incluyen este adicional, el 7, y también van a incluir las proteínas C y la proteína S, que lo que hacen es que facilitan la formación rápida de los coágulos para detener el sangrado. Entre el factor 3 y el factor 4, los más efectivos son los del factor 4, conocidos normalmente como Octaplex, Protonplex, Veriplex o Cacentra, en donde estos van a venir en viales tanto de 500 o de 1000 unidades, en donde vienen en un polvo liofilizado que se deben reconstituir. Ellos traen el cosito para reconstituirlo y estos se deben administrar en un periodo de tiempo de 15 a 30 minutos, en donde la dosis, por ejemplo, para la reversión de los anticoagulantes orales directos va a ser de 50 unidades por kilo o un total de 2000 unidades. En donde un metaanálisis que valoró a estos pacientes, cogió 2.680 pacientes con hemorragias graves y les administró Octaplex, mostró una hemostasia efectiva del 80.7% de los casos, con una mortalidad del 17.4% y unas tasas de tromboembolia del 4.3%. Y en un metaanálisis también que se realizó en pacientes con hemorragias intracraneales, reportó una hemostasia del 77%, con una mortalidad del 26% y una tasa de tromboembolia del 8%. También tenemos el complejo de protrombina activado, que es comercializado como la marca de Feiba, en donde va a tener unos factores de coagulación inactivos, como el factor 2, el factor 9, el factor 10. También tiene el factor 7 activado, en donde inicialmente se empezaron a realizar múltiples estudios para la reversión de los anticoagulantes orales directos, pero lo que ocurre es que mientras estaban realizando el estudio, se realiza la aprobación del idarucizumab, por lo cual se tuvo que suspender este estudio. Entonces, en el estudio, en los 14 pacientes de lo que llevaban con hemorragia mayor, presentaron un control de la hemostasia en el 60% de los casos, pero como podemos evidenciar, pues realmente fueron muy poquitos pacientes en los que se realizó el estudio. Estos generalmente vienen unos viales que vienen en 500, en 1000 y en 2500 unidades, en donde las dosis recomendadas, en el caso en que se utilicen, deben ser de 50 a 100 unidades por kilo, y esta dosis total también se debe administrar en una infusión de 15 a 30 minutos.
Ya con respecto a la reversión de la warfarina, vamos a tener varias opciones, en donde vamos a ir analizando por qué se prefieren unas sobre otras opciones. Entonces, como la primera opción tenemos la vitamina K, en donde esta actúa como un antídoto específico, ya que permite que ese hígado vuelva a producir esos factores de la coagulación dependientes de esta vitamina, en donde su administración intravenosa lenta va a permitir una reversión de este INR en aproximadamente 4 a 6 horas, mientras que la administración oral y subcutánea va a tener un efecto mucho más tardío y es menos predecible, por eso es que se prefiere una vía intravenosa cuando lo necesitamos de forma rápida. Y hay que tener en cuenta que en los casos graves en donde necesito hacer una reversión inmediata, la vitamina K se demora en actuar 4 a 6 horas, por lo cual si necesito algo emergente, debo utilizar otros agentes que me hagan una corrección mucho más rápida de esta coagulopatía. Por ejemplo, en este metaanálisis que les muestro acá, lo que hicieron fue que cogieron múltiples, en el metaanálisis lo que hicieron fue comparar el complejo de protrombina frente al plasma fresco congelado. Encontraron que este complejo de protrombina era mucho más eficiente y eficaz, ya que disminuía la mortalidad a los 90 días, también tenía unas mejores tasas de reversión del INR. Además, se encontró que, por ejemplo, este tenía una menor proporción de eventos adversos relacionados con el tratamiento secundario pues, al medicamento. Y además de que este complejo de protrombina tiene la característica de que se puede administrar primero en un volumen mucho menor, se puede infundir en aproximadamente 15 minutos, lo que genera que haya una reversión mucho más rápida, mientras que el plasma fresco congelado va a tener muchas dificultades. Primero necesita un tiempo para descongelarse, posteriormente necesita un periodo para administrarse en un volumen mayor, lo que puede llevar a un retraso de esa reversión entre 30 minutos a 4 horas, y además el plasma fresco congelado se demostró que tenía mayores eventos adversos cuando se utilizaba, ya que generaba una sobrecarga hídrica, también generaba lesión de pulmonar aguda relacionada con la transfusión, también llevaba eventos anafilácticos, entonces digamos que eran malas complicaciones que todo lo que generaba, entonces por eso es que se aconseja que en caso de una reversión inmediata por warfarina debemos utilizar complejo de protrombina, pero pues en el caso en que uno no lo tenga puede utilizar el plasma fresco congelado conociendo pues cuáles son las contraindicaciones y los riesgos que va a tener. Ya una vez definido pues que uno utiliza el concentrado del complejo de protrombina, empezó a surgir la duda entre cuál era mejor utilizarlo, si el de 3 factores o el de 4 factores, por lo cual han surgido múltiples metaanálisis en donde se encontró que el de 4 factores es superior en la normalización del INR, alcanzando una mayor efectividad en ese rango objetivo de un INR menor a 1.5, lo cual va a ser crucial en todas estas situaciones de emergencias. Con respecto a los eventos tromboembólicos y la mortalidad, realmente no hubo diferencias significativas entre el uno o el otro, por lo cual, teniendo en cuenta que es más eficiente, es mucho más rápido, se aconseja que se utilice el de 4 factores para la reversión urgente de la anticoagulación. Y ya una vez que se define el de 4 factores, estos dos metaanálisis, por ejemplo, salieron este año, en donde buscaban comparar si era mejor utilizar una dosis fija versus una dosis variable según el peso y el INR de cada paciente en el de los 4 factores, encontrando que la dosis fija permite una administración mucho más rápida, reduce el tiempo de orden de administración, porque mientras uno lo pone por una dosis de según el INR, primero hay que tener en cuenta que esperar que salgan los resultados del laboratorio, entonces digamos que este orden de administración se va a prolongar muchísimo más. Además, se encontró que una dosis fija es mucho más eficiente para lograr una hemostasia clínica sin necesidad de esos ajustes de acuerdo al peso, se alcanzaba además de todo un INR por ejemplo, menor a 2 de forma rápida, lo que encontraron fue que la dosis fija era menos eficiente cuando se necesita un INR menor a 1.5 comparado con respecto a la dosis variable. Pero tengamos en cuenta que generalmente en estos casos de emergencias el objetivo es lograr un INR menor de 2 y eso lo logramos tanto con la dosis fija como con la dosis variable. Entonces, teniendo en cuenta esos metaanálisis y además de que se encontraron menores tasas de mortalidad, menores eventos tromboembólicos, se está empezando a sugerir que en los casos de reversión por warfarina se pueden utilizar dosis fijas en vez de las dosis por INR.
Pero igualmente las guías aún, teniendo en cuenta pues que estos estudios son apenas de este año, las guías aún aconsejan inclusive pues utilizar las dosis por INR, en donde vamos a utilizar, si hay un INR entre 2 a 3.9, vamos a utilizar 25 unidades por kilo. Si hay un INR entre 4 y 6, vamos a utilizar 35 unidades por kilo. Y si tenemos un INR mayor a 6, vamos a utilizar 50 unidades por kilo. Y con respecto a las dosis fijas, aún en los diferentes protocolos hay una variación en las dosis, en donde generalmente aconsejan de 1.000 a 2.500 unidades. Hay unos que indican que si es un sangrado mayor utilizar 2.000 unidades, hay otros estudios que indican que si es una hemorragia extracraneal utilizar 1.000 unidades, mientras que otros aconsejan que si es una hemorragia intracraneal utilizar 1.500 unidades. Aún así podemos ver pues que hay muchas diferencias con respecto a la dosis fija. Ya con respecto a la heparina, esta fue descubierta en 1916, se empezó a aplicar en la práctica fue desde 1937 y su antídoto, la protamina, se empezó a introducir en la práctica clínica desde 1939, en donde la protamina es una proteína que neutraliza la heparina mediante esa formación de unos complejos estables, en donde lo que es bueno de la protamina es que tiene un inicio de acción que va a ser inmediato al administrarse por vía intravenosa, en donde alcanza su efecto máximo en pocos minutos y se mantiene hasta 2 horas, en donde la administración de la protamina es de 1 miligramo por cada 100 unidades de heparina no fraccionada y 1 miligramo de protamina también por cada 1 miligramo que se haya aplicado de enoxaparina, en donde pueden variar las dosis según el tiempo de la última administración de la heparina. Esta es muy eficaz, inclusive con unas tasas de reversión efectiva cercanas al 100%, pero hay que tener en cuenta que la protamina también va a tener sus riesgos, en donde incluyen reacciones hipotensivas, anafilácticas, también puede llegar a generar hipertensión pulmonar agudo. En algunos pacientes, en un metaanálisis que se realizó, se documentó una mortalidad asociada entre el 0.6 al 2% de los casos y una incidencia de eventos trombóticos hasta el 3%. En curso hay algunos estudios que se están realizando para determinar si en vez de protamina se podrían utilizar, por ejemplo, andexanet alfa, pero todavía no han salido resultados de esos estudios, entonces por lo cual por ahora se sigue utilizando la protamina. Entonces ya hablamos de los medicamentos, de los diferentes reversores de cada uno, entonces vamos a empezar a abordar las diferentes situaciones clínicas que van a requerir que utilicemos esta reversión de estos anticoagulantes, en donde existen aproximadamente 24 guías que cubren como el manejo de estas reversiones, en donde las más referenciadas son la guía del Foro de Anticoagulación del 2019, la europea del 2021 y la del Colegio Americano del 2020, que son en las cuales nos vamos a basar próximamente. Entonces, con respecto, para empezar las situaciones en donde debemos revertir, debemos aclarar primero qué es el sangrado mayor. En donde vamos a definir el sangrado mayor cuando hay al menos uno de los siguientes factores, por ejemplo, que haya un sangrado en un sitio crítico, que el paciente esté con inestabilidad hemodinámica o que haya un sangrado clínico evidente que provoque una disminución de 2 gramos de hemoglobina o requiera la transfusión de 2 unidades de glóbulos rojos. Entonces vamos a definir hemorragias en sitios críticos, aquellas hemorragias como las hemorragias intracraneales, las hemorragias en otros sitios del sistema nervioso central como el intraocular, el espinal, las hemorragias torácicas, pericárdicas, ya sean retroperitoneales, intraabdominales, intraarticulares e inclusive las intramusculares que uno generalmente no las pensaría, en donde estas hemorragias se consideran en sitios críticos debido al alto riesgo de discapacidad severa que van a generar y porque pueden llegar a requerir una intervención quirúrgica inclusive para controlar el sangrado. Entonces vamos a empezar a hablar cómo vamos a manejar la reversión de estos medicamentos. Entonces primero debo definir, el paciente está cursando con un sangrado mayor que cumpla con lo anterior que les mencioné. En caso de que este sangrado mayor amenace la vida o se encuentre en un sitio crítico, vamos a interrumpir los anticoagulantes, vamos a interrumpir otros medicamentos que me interfieran con la hemostasia, como los antiagregantes plaquetarios, vamos a generar las medidas de soporte básicos, vitales y todo eso, las medidas ABCD que ya conocemos, que no mencionaré pues por cuestiones de tiempo. Y vamos a incluir otras medidas como el control local de la hemorragia mediante presión directa, vamos a hacer procedimientos quirúrgicos o las técnicas que requeramos para estabilizar ese sitio de sangrado, vamos a hacer la resucitación con volumen, el apoyo transfusional en caso que se necesite y lo más importante en estos casos de ese sangrado mayor que está amenazando la vida es que tenemos que utilizar un agente reversor según el anticoagulante que estemos
esté tomando el paciente previamente. Entonces, por ejemplo, si el paciente venía tomando warfarina, vamos a administrar 10 miligramos de vitamina intravenosa. Y teniendo en cuenta que esta se demora entre 4 a 6 horas en hacer efecto, debemos a todos estos pacientes o aplicarles un complejo de protrombina de 4 factores en donde tenemos la dosis fija de 1000 unidades para sangrado no intracraneal o de 1500 para hemorragia intracraneal, o también lo podemos utilizar ajustado al INR, en donde podemos utilizar 25 unidades por kilo para INRs entre 2 a 4, 35 unidades por kilo para INRs entre 4 a 6 y 50 unidades por kilo para INRs mayores a 6. Ya en el caso en que no tengamos disponible estos 4 factores, podemos utilizar plasma fresco congelado en una dosis de 10 a 15 mililitros por kilo. Ya en el caso en que el paciente esté utilizando dabigatran, vamos a utilizar el idarucizumab a una dosis total de 5 gramos. Recordando que cada ampolla de 2.5 gramos se debe aplicar en un periodo de 15 minutos y posteriormente lavar la vía. Y ya en el caso en que no esté disponible este medicamento, podemos utilizar el complejo de protrombina activado a unas dosis de 50 unidades por kilo con máximo 200 unidades kilo día. Y en el caso de que no tengamos, también podemos utilizar el complejo de protrombina de 4 factores también a una dosis de 50 unidades por kilo o 2000 unidades. Y ya inclusive algunas guías recomiendan que como última opción podemos utilizar la hemodiálisis, teniendo en cuenta que pues pasarle un catéter de alto flujo a un paciente anticoagulado, sangrado, inestable, pues ya se imaginan todos los riesgos que esto representa. Y también las guías europeas, por ejemplo, aconsejan que si el medicamento se consumió en las últimas 2 a 4 horas, también se podría aplicar carbón activado. Ya en los casos en que el paciente viniera tomando apixaban o rivaroxaban, la recomendación es utilizar andexanet alfa, en donde vamos a utilizar las dosis de dosis altas o dosis bajas de acuerdo a unas características. Por ejemplo, podemos observar acá que si el paciente venía tomando rivaroxaban, se lo tomó en las últimas 8 horas, se tomó menos de 10 miligramos o tomó apixaban en menos de 5 miligramos, vamos a utilizar dosis baja. Pero en el caso en que el paciente haya consumido alguno de estos medicamentos hace más de 8, hace menos de 8 horas, pero haya consumido rivaroxaban mayor a 10 miligramos, una dosis desconocida, o el apixaban mayor a 5 miligramos en unas dosis desconocidas, vamos a utilizar unas dosis elevadas. Entonces, para recordar un poco, las dosis bajas sería el bolo de 400 miligramos con una infusión de 480 miligramos en las próximas 2 horas, y las dosis altas ponemos un bolo de 800 miligramos con una infusión de 960 miligramos en las próximas 2 horas. En caso que no tengamos el andexanet alfa, podemos utilizar el complejo de protrombina a 50 unidades por kilo o las 2000 unidades. Y con respecto al edoxaban, este no va a tener un antídoto específico que esté aprobado, pero se ha comprobado que tiene un efecto de reversión que también es del 70% en los pacientes, por lo cual se aconseja utilizar, en caso que el paciente viniera tomando edoxaban, utilizar el andexanet alfa. Y con respecto a las dosis, estas van a variar dependiendo de cada guía. Por ejemplo, aquí podemos ver las diferentes indicaciones en cada guía de acuerdo a las dosis. Por ejemplo, podemos ver que respecto a la guía europea, por ejemplo, en el dabigatran van a priorizar el complejo de protrombina activado sobre el complejo de protrombina de 4 factores. Con respecto a la apixaban aconsejan que si no hay el revertor específico, se debe utilizar es el complejo de 4 factores a 5 unidades a 50 unidades por kilo. Y con respecto al edoxaban, lo que aconsejan es utilizar andexanet alfa, dosis bajas o altas según el tiempo de consumo. Ellos indican que si fue un tiempo de consumo menor a 8 horas, dosis baja, pero que si fue un consumo mayor a 8 horas, podemos utilizar dosis alta. Con respecto a las guías del fórum, ellos tienen unas variaciones y es que, por ejemplo, en apixaban, ellos indican que se debe utilizar el complejo de protrombina de 4 factores, pero a 2000 unidades y no por kilo. Y con respecto al edoxaban, ellos indican que debemos utilizar el andexanet alfa a dosis altas y en caso de que no haya, podemos utilizar el complejo de protrombina de 4 factores. Y estas guías ya inclusive indican que si también consumieron el medicamento hace menos de 2 horas, podemos utilizar carbón activado. Ya en las guías americanas y en los consensos de expertos, dicen de forma indiferenciada que si el paciente venía consumiendo dabigatran, podría utilizar el complejo de protrombina de 4 factores o el complejo de protrombina activa de forma indiferenciada. También mencionan el carbón activado e indican que el andexanet alfa, en el caso del edoxaban, se puede utilizar a dosis bajas o a dosis altas, al igual que la guía europea. Inclusive podemos ver que todos hablan en general como de los mismos medicamentos, pero inclusive según cada guía hay unas prioridades de primer línea
y hay otros que mencionan otras opciones e inclusive las principales diferencias es con respecto a la dosis que se utiliza con el de 4 factores. Ya tenemos entonces el caso de los pacientes que cumplan que tengan un sangrado mayor, pero son las situaciones en donde ya no se ve amenazada la vida y tampoco se encuentra en un sitio crítico, en donde en estos pacientes igualmente vamos a hacer todas las maniobras iniciales de estabilización, vamos a interrumpir todos los anticoagulantes, los otros medicamentos también que interfieran con la hemostasia. También vamos a hacer un control del sangrado mediante ya sea presión directa, procedimientos quirúrgicos o alguna técnica intervencionista pues para estabilizar este sangrado. También vamos a utilizar líquidos endovenosos, apoyo transfusional. Y la diferencia es que en estos pacientes no vamos a utilizar, por ejemplo, los reversores de los anticoagulantes. En estos casos se ha demostrado que, por ejemplo, utilizar la reversión aumenta el riesgo de trombosis y eso va a superar pues, el riesgo-beneficio en estos pacientes, en donde indica que solo se debe utilizar reversión del anticoagulante solo en el caso en que utilizando todas las medidas previamente dichas no mejore el sangrado y ese paciente tenga un alto riesgo como inestabilizarse. En ese caso sí vamos a utilizar la reversión. Ya en el caso de que tengamos pues ese sangrado mayor en un sitio no crítico, lo que vamos a utilizar. Si venía tomando warfarina, vamos a aplicar de forma intravenosa vitamina K en 5 a 10 miligramos y vamos a estar evaluando cómo va respondiendo el paciente. Y ya con respecto a los anticoagulantes orales directos, simplemente vamos a esperar cómo van evolucionando haciendo las medidas básicas. También ellos aconsejan que es importante evaluar y manejar como esas comorbilidades que favorecieron a ese sangrado, por ejemplo, si el paciente tenía trombocitopenia, una enfermedad renal crónica, una enfermedad hepática, hacer el control del sitio del sangrado y hacer como esas medidas básicas. En las diferentes guías también aconsejan muchísimo sobre la toma de los laboratorios para tomar decisiones clínicas. Por ejemplo, para los anticoagulantes orales directos se recomienda realizar pruebas de laboratorio para guiar el manejo en caso de sangrados mayores o en caso en donde tenga dudas si usarlo o no usarlo. En donde ellos aconsejan que para el dabigatran se debe realizar una cromatografía líquida, una espectrometría de masas en tándem o un tiempo de trombina diluido. Pero hay que tener en cuenta que inclusive las guías lo mencionan que casi estos paraclínicos hay muy poquita disponibilidad entre los diferentes hospitales. Entonces ellos aconsejan que como casi nunca está disponible, se puede utilizar tiempo de trombina o el tiempo de tromboplastina parcial activado como evaluaciones cualitativas de que el paciente sí tiene elevaciones aumentadas pues de este dabigatran. Y ya para el caso de la Pixaban y el Rivaroxaban, aconsejan realizar la espectrometría de masas en tándem o el ensayo antifactor 10A para excluir pues, niveles clínicamente que estén muy elevados. Y en caso de que no se tengan, se puede utilizar un TP prolongado, también puede sugerir que esos niveles están elevados y ya con respecto a la warfarina, pues nos vamos a basar en los valores de INR. A pesar de que todas las guías mencionan que es muy importante pues, realizar los paraclínicos, los laboratorios para guiar estas decisiones clínicas de reversión, también son muy claros en que las decisiones iniciales se deben basar en la evaluación clínica de estos pacientes y que en estos casos no debemos esperar los resultados dado pues la urgencia de los pacientes. Ya con respecto a las situaciones cuando tenemos un sangrado no mayor, debemos evaluar primero si requiere hospitalización, alguna intervención quirúrgica o transfusión, en donde si es así, debemos primero suspender el anticoagulante oral, debemos hacer las mismas medidas básicas que ya hemos mencionado. En el caso en que el paciente venga tomando warfarina, vamos a administrar vitamina K de 2 a 5 miligramos por vía oral o por vía intravenosa. Y en el caso de los anticoagulantes orales, como estos tienen una vida de acción tan corta, no es necesario hacer nada adicional, sino solamente vigilarlos y descartar otras patologías que me hayan aumentado este signo de sangrado, como la trombocitopenia, la enfermedad renal o la enfermedad hepática. Y ya en los casos en donde el sangrado realmente sea muy leve, que inclusive no requiera ni hospitalización ni ningún tipo de intervención, se aconseja que lo que se puede hacer es que se puede omitir la próxima dosis del anticoagulante y posteriormente reiniciarlo sin ningún tipo de problema. Ya con respecto a situaciones en donde tengamos a pacientes traumatizados que requieran una reversión de emergencia debido a que tengan un sangrado significativo, que tengan pacientes que necesitan una intervención urgente. En el caso en que el paciente venía tomando warfarina, vamos a utilizar, aparte de la vitamina K, 10 miligramos o 5 miligramos intravenosos, vamos a utilizar el complejo de protrombina en las dosis que mencionabas anteriormente para los casos de sangrado. Pero hay que tener en cuenta que también nos llegan muchos pacientes traumatizados que no presentan
pues sangrado. En estos casos lo que debemos hacer es hacer una evaluación del paciente, mirar si presenta alguna hemorragia, de pronto se nos está pasando por alto, o en el caso en que no tengan ni hemorragias, no requieran procedimientos invasivos ni nada, lo que vamos a hacer es vigilar a este paciente y hacer un seguimiento, sin necesidad de hacer una reversión. Pero en el caso en que el paciente ya tenga una hemorragia, lo vamos a tratar según el protocolo de paciente con hemorragia, y si necesita una intervención quirúrgica, lo vamos a tratar como un paciente con intervención quirúrgica. Y otro de los aspectos importantes es que todos los pacientes traumatizados debemos aplicarles adicional de todas esas medidas de reversión y todo lo que vaya a requerir ácido tranexámico, es lo que pues aconsejan las guías en las dosis que se utilizan de 1 gramo inicial para los pacientes traumatizados. Ya con respecto a los pacientes que tenemos con procedimientos invasivos urgentes, entonces primero, si los pacientes vienen tomando warfarina, vamos a definir si esta cirugía o este procedimiento realmente es urgente. Entonces vamos a definir si la cirugía se puede llegar a retrasar durante 6 horas, le vamos a poner vitamina K intravenosa a una dosis de 5 miligramos y vamos a esperar entre 6 a 8 horas y mirar si redujo este INR. En casos donde no reduja este INR y realmente el paciente pues necesite la intervención, ya vamos a hacer una reversión con complejo de protrombina. En el caso de que el paciente pueda llegar a esperar una urgencia diferida más o menos de 48 horas, vamos a manejar a este paciente como si fuera una cirugía electiva. Y en los casos en que finalmente la cirugía sea emergente y haya que realizarla en menos de 6 horas, entonces vamos a administrar 10 miligramos de vitamina K junto con el complejo de protrombina de 4 factores a una dosis de 50 unidades por kilo para una reversión rápida. Y en el caso en que no cuente con este de 4 factores, podemos utilizar plasma fresco congelado a una dosis de 15 a 20 mililitros por kilo, adicional pues a la vitamina K. Ya con respecto a los pacientes que están con los anticoagulantes orales directos, que también requieren esas intervenciones quirúrgicas emergentes, primero vamos a definir igualmente si es una emergencia aguda, si es una urgencia diferible hasta 24 horas o es una urgencia diferible a días. Entonces, por ejemplo, en los pacientes que requieran esos procedimientos emergentes, vamos a valorar primero si hay un alto riesgo de sangrado, si hay posibilidad, vamos a tomar las concentraciones plasmáticas de este anticoagulante oral, y en caso de que no los tengamos, lo que vamos a hacer es vamos a utilizar un agente de reversión en las mismas dosis como si fuera un sangrado que amenaza la vida. Entonces en dabigatran vamos a utilizar idarucizumab 5 gramos, en los inhibidores del factor 10 vamos a utilizar andexanet alfa. Y, por ejemplo, ya en los pacientes que tienen un riesgo mínimo de sangrado, por ejemplo, urgencias en donde haya que hacer algún procedimiento odontológico en la piel o donde no represente un mayor riesgo de sangrado, podemos realizarlo sin ninguna reversión. Y ya los procedimientos urgentes en donde se puedan posponer en las próximas 12 a 24 horas desde la última dosis de la toma del anticoagulante oral, lo que hacemos solo es vigilar el paciente cómo se comporta, pero hay unas guías inclusive que en esos procedimientos urgentes aconsejan utilizar idarucizumab en los pacientes que vengan tomando, por ejemplo, dabigatran. Y con respecto a los pacientes que se les pueda diferir esa urgencia en cuestión de días, ya se manejan como cirugía electiva. Por ejemplo, esta es una revisión que salió este año, en donde nos aconsejan también, según estos niveles de urgencia, basarnos de acuerdo a los niveles de sangre que se encuentra el anticoagulante oral. Entonces, por ejemplo, si es un procedimiento emergente menor a 6 horas que se debe realizar, si el anticoagulante es menor a 50 nanogramos por mililitro, se debe proceder directamente a la cirugía, mientras que si es mayor a 50 nanogramos por mililitro, se debe considerar la reversión del anticoagulante con su reversor específico. Si el procedimiento se puede realizar entre 6 a 24 horas y este nivel de anticoagulante es menor a 50, vamos a operar. Pero si es mayor a 50, debo esperar 8 a 12 horas y repetir los paraclínicos. Y si ya el procedimiento se puede esperar entre 25 a 48 horas, si es menor el nivel del anticoagulante a 50, podemos operar, y si es mayor o desconocido, pues ya vamos a manejar como una cirugía electiva. Entonces, ya entrando a cómo se hace la reversión en los procedimientos de las cirugías selectivas, lo que hacemos es valorar diferentes aspectos. Primero debemos clasificar el riesgo de sangrado, que va a depender de las comorbilidades del paciente, las características clínicas y de acuerdo al tipo de procedimiento quirúrgico, en donde vamos a tener unas intervenciones de bajo riesgo, por ejemplo, con riesgo muy bajo de sangrado y de bajo impacto clínico, como las extracciones dentales, las intervenciones de catarata o de glaucoma, las endoscopias sin biopsia, colonoscopias sin biopsias o cirugías superficiales menores. En segundo lugar, tenemos en donde hay un riesgo moderado, donde el sangrado
sangrado puede ser infrecuente, pero en caso de que ocurra va a tener un impacto clínico significativo, en donde en este ya tenemos endoscopias o colonoscopias con biopsia, tenemos, por ejemplo, pequeñas cirugías ortopédicas y finalmente tenemos las intervenciones de alto riesgo, en donde ya son cirugías en donde tienen alto riesgo de sangrado, como las cirugías cardíacas, las revascularizaciones, las cirugías arteriales periféricas, de neurocirugía o inclusive la anestesia espinal o epidural, en donde ya en estas cirugías, pues, como van a tener mayor riesgo, necesitan suspenderse los anticoagulantes con mayores tiempos y con respecto a las características clínicas de los pacientes, debemos tener en cuenta que aumentan el riesgo del sangrado cuando son mayores de 65 años, cuando hay una insuficiencia hepática, renal concomitante o algunas otras condiciones clínicas. Aquí, por ejemplo, podemos ver la estratificación del riesgo tromboembólico en los diferentes pacientes, también debemos valorarlo nuevamente. Por ejemplo, como son cirugías selectivas, si vemos que ya el paciente, por ejemplo, ya tuvo una trombosis hace más de 6 meses o menor de 3 meses y, por ejemplo, fue provocada, se puede suspender al anticoagulante, entonces volver a revalorar cuál fue esa indicación de anticoagulación y definir si tiene un alto riesgo o bajo riesgo de trombosis. Entonces, ya con respecto a los procedimientos invasivos selectivos en pacientes que toman anticoagulantes orales, la guía Forum aconseja que si es una cirugía electiva con bajo riesgo de sangrado, suspender el anticoagulante 24 horas antes y en pacientes con alto riesgo de sangrado, suspender 48 horas antes para cirugía mayores. Mientras que la guía americana europea ya establecen unos criterios más específicos, por ejemplo, que si es un procedimiento de riesgo mínimo, se puede suspender el día anterior cuando hay un riesgo bajo moderado, se deben interrumpir 24 horas antes del día de la cirugía y ya procedimientos de alto riesgo se deben suspender los anticoagulantes orales al menos 48 horas antes del procedimiento. E inclusive ellos dicen que si tiene un deterioro de esa función renal se puede suspender hasta 72 horas o más. Y en el caso en que se vaya a hacer una anestesia epidural o espinal, se recomienda suspender el anticoagulante entre 3 a 5 días antes para lograr una hemostasia normal. Inclusive, por ejemplo, la guía europea ofrece este algoritmo en donde indica que según la tasa de filtración glomerular se puede definir cuántas horas antes se debe suspender cada anticoagulante de acuerdo a si estamos utilizando dabigatran, apixaban o endoxaban. Por ejemplo, este es un cuadrito en donde uno puede basarse, por ejemplo, que el día 0 es el día de la cirugía y pues uno se puede basar acerca de cuántos días antes debo suspender cada medicamento según el riesgo de sangrado. Y ya con respecto a la suspensión de los anticoagulantes en pacientes que venían tomando antagonistas de la vitamina K, antes de una cirugía electiva, primero el tiempo de la interrupción va a depender del tipo del antagonista que esté tomando, el nivel del INR y el riesgo de sangrado. En general, entonces, los pacientes que venían tomando warfarina o acenocumarol, que tienen un INR terapéutico entre 2 a 3, debemos suspender la warfarina 5 días antes y para el acenocumarol 3 días antes. Cuando hay un INR subterapéutico, en donde debemos suspender la warfarina 4 días antes y debemos tener un INR el día antes de la intervención de estar menor a 1.5 para poderlo operar. Y ya en los casos en que tenemos un INR supraterapéutico con un alto riesgo hemorrágico, va a depender del nivel de INR específico y se va a ir manejando, recordando que en los pacientes que vengan con warfarina debemos hacer una terapia puente con las heparinas, generalmente según el tiempo de que se indique la suspensión de la warfarina, si se indica o suspender la warfarina 5 antes, entonces debemos estar haciendo el cambio con la terapia fuente y recordando que la enoxaparina debe suspenderse 12 horas antes si se venía utilizando en dosis profilácticas y 24 horas antes si venía en dosis terapéutica antes de la intervención. Y con respecto a la heparina no fraccionada, debemos suspenderlas 4 a 6 horas antes de la cirugía. Ya en las situaciones en donde tengamos, por ejemplo, sobredosis de anticoagulantes orales directos sin presencia de hemorragia, debemos tener en cuenta que si viene con warfarina y tiene un INR entre 4.5 y 10 y sangrado, lo que hacemos es omitir una dosis y después reducir la dosis de mantenimiento. Y si viene con un INR mayores a 10, lo que hacemos es suspender la warfarina y administrar vitamina K en dosis de 2.5 a 5 miligramos de vitamina K oral. Y con respecto a los anticoagulantes orales, si venía con una ingesta menor a 2 horas, podemos administrar carbón activado de 30 a 50 gramos, teniendo en cuenta también que estos medicamentos tienen una vida de acción muy corta, generalmente no necesitan agentes de reversión, lo que se hace es vigilar clínicamente el paciente para ver cómo se va comportando y hacerle pues las maniobras que él vaya requiriendo, pero sin agentes de reversión.
Y ya con respecto al reinicio de la anticoagulación tras estos episodios de sangrado, vamos a tener, dependiendo del riesgo que haya una nueva hemorragia, según el tipo de hemorragia que haya presentado el paciente y la localización, en donde cuando un paciente presenta un episodio de sangrado mientras tomaba los anticoagulantes, entonces vamos a definir primero si realmente el paciente necesita continuar con la anticoagulación, si no la necesita se puede suspender. Entonces ya de acuerdo si hay un bajo riesgo de que presente un nuevo episodio de sangrado, podemos esperar de 24 a 48 horas tras el control de la hemorragia, mientras que si hay un mayor riesgo de la hemorragia, podría extenderse hasta 72 horas o más para reiniciar esta anticoagulación, en donde debemos llevar pues la evaluación debe individualizarse dependiendo de la estabilidad hemodinámica y la función renal del paciente y el consumo de otros medicamentos. Por ejemplo, la guía europea hace un énfasis especial que cuando, por ejemplo, el sangrado se debió a una causa secundaria como trauma o una causa reversible, se debe reiniciar la anticoagulación una vez se resuelva esta causa. Ellos indican también que, por ejemplo, en casos de hemorragias intracraneales, el reinicio de la anticoagulación debe posponerse hasta 4 a 8 semanas y en caso de hemorragias gastrointestinales se puede reiniciar la anticoagulación en un plazo de 7 a 14 días, dependiendo de la estabilidad y los factores de riesgo gastrointestinales. Y ya con respecto a los pacientes que tuvieron manejo quirúrgico electivo, las guías, por ejemplo, europeas también aconsejan que si fue un procedimiento de riesgo a ojo moderado como colecistectomía, hernios, rafias, los anticoagulantes pueden reanudarse inclusive a las 24 horas del manejo quirúrgico si la función renal está normal, pero en caso en que esté alterada se reinicia a las 36 horas. Y en los procedimientos de alto riesgo de sangrado ya se debe iniciar hasta 72 horas el reinicio de la anticoagulación. Ya como conclusiones podemos ver que la reversión de la anticoagulación es fundamental y se debe manejar en estos pacientes de forma adecuada, que tengan emergencias de sangrado, que tengan procedimientos quirúrgicos urgentes, en donde siempre debemos asegurar pues que haya una seguridad y una efectividad de todo este tratamiento de los anticoagulantes, en donde siempre debemos tener un equilibrio entre el riesgo y el beneficio, en donde debemos individualizar pues cada caso, tenerlas en cuenta como esas características clínicas y esas comorbilidades del paciente, llevando como un equilibrio entre ese riesgo de hemorragia, ese riesgo de trombosis. Y otro aspecto importante es que no solo debemos conocer los fármacos anticoagulantes y sus agentes de reversión y sus dosis, sino que también debemos entender su administración, cómo se deben aplicar, ya que como líderes en los diferentes servicios de urgencias debemos emitir como esas órdenes claras y fundamentadas, garantizando que todos estos medicamentos se pongan en la dosis en el tiempo y sobre todo en la preparación correcta, ya que muchas veces la jefe o algo de pronto no sepa cómo preparar ese medicamento, entonces nosotros también como esos médicos líderes debemos guiar cómo se prepara esos medicamentos y eso es todo. Muchas gracias.